Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea C. Bienvenidos a este módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Este es el primer espacio abierto al aprendizaje de la semana 2. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 3, Generación 33, en específico con el grupo 046. ¿Ok? Y pues bueno, el objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que ustedes tengan acerca de las actividades integradoras de esta segunda semana, que nos tocan trabajar la actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4. Y bueno, vamos a repasar un poco acerca de las leyes de los exponentes que seguimos trabajando. Vamos a ver algunos temas que son importantes para que ustedes puedan realizar sus actividades y ya luego pasamos al espacio de preguntas, ¿ok? Para poderles dar respuesta. Sí les voy a pedir de favor que tengan a la mano su calculadora y una pluma y lápiz para poder ir realizando las cuentas y las operaciones que vamos a ir haciendo en los diversos ejercicios. Les recuerdo que es importante que tengan una participación activa para que se pueda tomar en cuenta los puntos que se les otorgan por entrar y participar en este espacio abierto. ¿Ok? Y bueno, antes de pasar a las dudas, aquí en esta segunda semana seguimos trabajando con la unidad 1, Matemáticas y Electricidad, y comenzamos a trabajar con la segunda unidad, que es la geometría en fenómenos magnéticos. Y bueno, son las actividades integradoras número 3 y 4 las que tienen que entregar. Recuerden que siempre es importante revisar primero los recursos antes de ponerse a hacer las actividades, ya que en estos recursos pues te van a servir de apoyo, vas a ver algunos temas que te van a servir para poder realizar tus actividades integradoras. Y bueno, es importante ir realizando tú también tu formulario, ¿ok? Vamos ampliando el formulario. En la primera semana vimos varias leyes, estas leyes, cada una tiene ley de Ohm, ley de Coulomb, ¿ok? Y todas estas leyes que estuvimos viendo, pues tienen diferentes fórmulas. Y bueno, ahorita vamos a seguir viendo más fórmulas que nos van a servir para seguir, pues, ampliando nuestro repertorio, ¿no? De formulario. Están leyes de electricidad, simuladores, plano cartesiano, porque les piden hacer unas gráficas, teorema de Pitágoras, que les va a servir para poder resolver las actividades integradoras, algo de trigonometría, funciones trigonométricas y razones trigonométricas. Y pues bueno, importante participar en el foro aprendiendo. Recuerden que tienen que aprender a expresar de manera escrita las ideas y opiniones que tienen. Les hacen ahí unas preguntas detonadoras, es importante responderlas, y si llegaran a tener alguna duda después de responder las preguntas acerca de las actividades integradoras, pues los pueden plasmar ahí, o si hay algún recurso que consideren importante o que les haya servido para poder hacer sus actividades, pues también lo pueden poner en este foro aprendiendo, ¿ok? Entonces les voy a pedir que participen. En la semana 1 la participación estuvo muy baja, entonces, bueno, esperemos que en esta semana 2 pues suba un poquito más sus aportaciones al respecto. Y pues bueno, una vez que revisan recursos, es importante responder actividades formativas, que es una autoevaluación, para ver si comprendieron lo que leyeron en los recursos, y además, pues bueno, se les van otorgando puntos en la plataforma. Vamos a seguir trabajando con esta parte de las leyes de los exponentes para hacer operaciones en notación científica. En algunas de sus actividades de la primera semana, que ya terminé de calificarlas todas, ya pueden revisar el portafolio de evidencia, ¿okay? Para ver los resultados de estas actividades. Varios tienen todavía algunos problemas a la hora de hacer este tipo de operaciones. De repente me restaban en lugar de sumar, o a la hora de hacer la operación, creo que pues entre los nervios o la prisa, no lo sé, lo metían a su calculadora, pero les daba una respuesta diferente. Entonces sí es muy importante que revisen varias veces sus operaciones aritméticas antes de mandar sus actividades, ¿ok? Para que no vayan perdiendo puntos. Recordemos que, bueno, estas son las 3 leyes que más vamos a aplicar cuando es una multiplicación. La que tiene la misma base con diferente exponente, la base se conserva. En este caso hemos trabajado con base 10 y el exponente se suma o resta dependiendo del signo que tenga el exponente, ¿no? Cuando es una potencia elevada a la otra,
Esto lo vemos en la ley de Coulomb cuando es el radio elevado al cuadrado, que es una potencia elevada a la otra. Pues entonces la base se conserva y los exponentes se multiplican. Y en el caso de división, okay, la base se conserva y los exponentes se restan. Al de arriba le restas el de abajo, tomando en cuenta y respetando siempre los signos que traiga cada uno de ellos. Okay, entonces, bueno, me van a apoyar ahorita. Vamos a seguir haciendo operaciones para reforzar esta parte y ya luego pasar a la parte de unos temas que sí me gustaría abordar. Entonces, me pueden ir ayudando por ahí, ¿cuánto da 18 por 10 a la 5 por 16 por 10 a la, digo, a la menos 5 por 16 por 10 a la menos 5? ¿Quién dice yo? Yo. Buenas noches, asesora. Soy Julia. Hola, Julia, buenas noches. Bueno, sería 288 X 10 por 10. Por 10 menos, sería menos 10. A la menos 10. Muy bien. ¿Qué hicimos? Multiplicamos 18 por 16 y eso nos da los 288. Y los signos se van a, en este caso los exponentes pues se suman porque menos 5, recuerden que signos iguales se suman y se conserva el signo, entonces nos queda a la menos 10. Muy bien, gracias Julia. A ver, ¿alguien más me podría ayudar para multiplicar 9 por 10 a la 9 por menos 5.8 por 10 a la menos 5 por 3.2 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto les da por ahí? Vamos a empezar con la primera parte. ¿Cuánto les da 9.8 por menos 5.8 por 3.2? Yo tengo el resultado, profe, de Julia. Hola, espero otra compañera. Sí, vamos a esperar a ver si alguien más nos apoya, ya si no, pues ya tú me dices. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Recuerden que es importante tener participación activa. Es una multiplicación, no está complicado. ¿Quién dice yo? No sé si estoy bien, es 167.4. 167.4. ¿Positivo o negativo, Maribel? Positivo. Positivo, ok. Fíjate en los signos. Aquí tienes más por menos. ¿Cuánto da? Más. No. Digo menos, perdón. Menos, ¿no? Más por menos nos da menos. Entonces nos queda menos 167.4. Ok. Muy bien, Alejandro también ya nos contestó en el chat. ¿Y el exponente? ¿Qué exponente queda? Juan dice que la menos 3. ¿A los demás cuánto les da? Julio dice que a la más 9. Alicia le da la más 3. Ok, vamos a ver cómo está aquí con los exponentes. Juan Ruiz dice que da la 0. Ok, recuerden que los exponentes se conservan los signos. En este caso es 9 menos 5 menos 4. Esto nos da 9 menos 5 menos 4. 0. Muy bien, Julia. Ok, nos queda 10 a la 0. Ok, ¿cuál sería nuestra respuesta final? ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les dije a cuánto equivale 10 a la 0? 1. A 1, muy bien, Julia. Entonces sería menos 167.4 por 1, ¿no? Porque 10 a la 0 nos da 1. Entonces, en este caso, mi respuesta final sería menos 167.4. ¿Okay?
Este 10 a la 0 desaparece porque se convierte en 1. Al multiplicar toda cantidad por 1, pues nos queda la misma cantidad. Entonces, igual, muy bien, Alejandro. Sería menos 67.04, ¿no? No, menos 167, porque cuando multiplicas aquí, Sí, pero es 0.04, ¿no? no sé, punto 04, me comí un 0. Ah, Bueno, eso me salió. ok, gracias. Me comí un 0, muy bien. Entonces es menos, ok, por 10 a la 1 nos queda así, ¿no? Ya la respuesta sería esta. Entonces, si ustedes resuelven alguna actividad en el, alguna operación en sus actividades integradoras y les queda por 10 a la 0, ok, eliminamos ese 10 a la 0 que se convierte en 1 y ya nos queda solamente la cantidad. Es importante cuando hablen, pues, si hablara de fuerzas, pues habría que poner newtons, ¿no? Depende de lo que de la operación que estemos haciendo, es importante que en nuestra respuesta incluyamos las unidades. Aquí, pues, como es una multiplicación simple, no estamos haciendo no estamos aplicando ningún problema, pues entonces queda simplemente así. Ok, ahora bien, vamos a, en esta parte vamos a hacer esta división. Aquí tengo 2.4 por 10 a la menos 8 entre 6.5 por 10 a la menos 6 y esto está elevado al cuadrado. Ok, entonces por ahí, ¿quién me ayuda para ver cómo queda? ¿A cuánto equivale el 6.5 elevado al cuadrado? ¿Cuánto nos da 6.5 al cuadrado? 42.25. 42.25. Muy bien. Alejandra, ¿cómo te apellidas? Rosalino Aguilar. Gracias, Alejandra. Muy bien. Buenas, ¿Nos queda? gracias. ¿Manda? Buenas tardes, gracias. Ah, sí, gracias a ti. Entonces, 6.5 por 6.5 da 42.25. ¿Y qué exponente nos queda? Ok, y aquí ya me contestaron en el chat. ¿Qué exponente queda al final? Menos 6 elevado al cuadrado. Menos 6, dice Julia. Menos 4. No. Aquí. Ah, todavía no estamos en la división. Aquí primero estoy elevando al cuadrado esta parte. ¿Cuánto nos da menos 10 por c a la menos 6 y eso elevado al cuadrado? ¿Qué exponente quedaría acá? Vamos por partes para que a la hora de hacer nuestras operaciones no nos vayamos a confundir. En el chat me habían dicho menos 4 y menos 6, pero no. Esta parte. Acuérdense, cuando era una potencia elevada a otra potencia, ¿qué pasaba con los exponentes? ¿Se suman? Digo, se multiplican por sí mismo porque es al cuadrado. Sería 64. Digo, 36. No. No, No, Maribel, acuérdate de esta propiedad. Esta. Cuando es una potencia elevada a la otra, los exponentes se multiplican, ¿ok? El 6.5, o sea, este 6.5 elevado al cuadrado, sí es 6.5 por 6.5 y nos dio 42.25. Pero cuando es un número elevado a un exponente y ese está elevado al cuadrado, los exponentes se multiplican. Entonces sería 2 por menos 6. Aquí me quedaría a la menos 12. ¿Ok? Tómenlo en cuenta a la hora de aplicarlo en sus problemas. Entonces, ahora sí, nos queda la menos 12. Muy bien, ahí nos contestó Alejandro Trejo. Ahora vamos a dividir. ¿Cuánto da 2.4 entre 42.25? $0.056. 0.056. Muy bien, Ayeli. ¿Y elevado a qué exponente? Me queda menos 8 menos 12. Recuerden que tenemos el menos de la fórmula y luego nos queda la menos 12. Entonces, bueno, aquí ya se los puse, ¿no? Menos 8 más 12 nos queda 4.
4 positivo, ¿ok? Entonces mi respuesta sería 0.056, bueno, aquí ya le aumenté un 8, ¿no? Por 10 a la 4. Entonces recuerden, cuando es una potencia elevada a la otra, el 6.5 se eleva al cuadrado, el 10 a la menos 6 se multiplica el exponente y nos queda este de aquí. Hacemos nuestra división y en división al de arriba le restamos el de abajo. ¿Okay? Es importante que si el de abajo es negativo, lo pongamos entre paréntesis porque vamos a tener ahí un cambio de signo. Ahora bien, esta de aquí, 8.5 por 10 a la menos 15 y eso elevado al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 8.5 por 10 a la menos 15. Ajá, pero eso lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? Perdón. Si lo Sería, elevo- pero ¿Sí? Bueno, ¿Cuánto nos daría? sería 72.25 por 10 a la menos 30. A la menos 30. Muy bien, Alejandro. Es 8.5 por 8.5 da 72.25. 10 menos 15 al cuadrado nos queda a la menos 30. Ok, entonces, ojo con esa parte. Gracias, Lisette. Ojo con esa parte a la hora de... de hacer su operación. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de esta parte? Ya nos va quedando un poco más claro de cómo tenemos que hacer nuestras operaciones. Ojo, que lo hagan varias veces, porque por ejemplo, me pasó que lo exponen súper bien y luego a la hora de hacer la división, dividen esto entre esto y se confunden y entonces ya toda la operación se echa a perder. Entonces hay que hacer varias veces sus operaciones para que su respuesta pues sea correcta. ¿Ok? Ahora aquí, bueno, ya tenemos, aquí ya no lo quité, 95 entre 5, ¿cuánto nos da? 19. 19, muy bien. ¿Elevado a qué exponente? Ok, a la menos 4 nos dice Alejandro. Dice, ok, a la menos 4 es menos 7 más 3 nos queda a la menos 4. Muy bien. En este caso hacemos esta división. 8.3529 por 10 a la menos 15 entre 3.4259 por 10 a la 28. ¿Cuánto nos da al hacer la división? Dividimos esta parte primero, 8.3529 entre 3.4259. ¿Cuánto les da? Ok, 2.438 nos dice Alejandro. ¿Eso les da? 2.481 a mí me salió. 81 Ajá, 2.4381. a 43, 81. Ok. ¿Y qué exponente quedaría? Ok. ¿Qué exponente nos quedaría aquí al final? A la 13, dice Alejandro. Los demás que dicen, fíjense, es menos 15, menos, y el de abajo es positivo, 28. ¿Cuánto nos da menos 15 menos 28? Menos 43. Ajá, entonces sería a la menos 43. Ojo con eso. En este caso sí había un cambio de signo porque el de abajo es negativo y al hacer aquí el menos por menos se convierte en más. Pero en este caso no. En este caso te queda menos 15 menos y el de abajo es positivo. Entonces se pone así y signos iguales se suman y ya nos queda a la menos 43. Muy bien. Y bueno, seguimos con, bueno, las conversiones, esta ya la habíamos visto. Cuando conviertes microcoulombs a coulombs, ¿ok? 24 microcoulombs, ¿a cuánto equivaldría?
Ya quedó, ¿no? A 24 por 10 a la menos 6. Recuerden que este 6 que está acá abajo lo tenemos que subir. Al subirlo, sube con exponente negativo. Entonces es 24 por 10 a la menos 6 coulombs. En este caso, menos 32 microcoulombs. Lo pasamos a coulomb, entonces nos quedaría menos 32 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Coulombs. Importante poner esta parte, el 10 a la menos 6, porque hubo personas que al aplicar su fórmula de fuerza me sustituían en microcoulombs. ¿Ok? Recuerden que cuando sustituyas en tu fórmula, tiene que estar las cargas en coulombs, es decir, si te lo dan en microcoulomb, lo tienes que convertir, y en la conversión incluye este por 10 a la menos 6. ¿Ok? Es menos 32 por 10 a la menos 6. Hay que incluirlo completo, porque si no haces la conversión, la respuesta a la que llegas ya no es la correcta. Entonces hay que hacer sus conversiones correspondientes. Vamos a ver este ejemplo. Dice, se tiene un protón de carga de 15 microcoulombs a una distancia de 9 centímetros de un electrón cuya carga es menos 5 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? A empezar, la fuerza es la fórmula aquí, que es constante por carga 1 por carga 2 entre tu distancia, la distancia de separación al cuadrado. Ya no vamos a manejar valores absolutos. A partir de la segunda semana, cuando te pidan hallar la fuerza, hay que incluir los signos que tenga cada una de mis cargas para ver si la fuerza queda positiva o la fuerza queda negativa. ¿Ok? Entonces ya la fórmula, esta es la que vamos a utilizar. Hay que hacer conversiones. Si se fijan, como mi constante de proporcionalidad está en newtons metro cuadrado y coulomb, pues entonces tengo que convertir mi distancia, que la tengo en centímetros, la tengo que pasar a metros. Ojo con eso, porque hay personas que en sus actividades venía la distancia en centímetros y así lo sustituían. Entonces, pues ya ahí, ya la respuesta ya era incorrecta. Entonces, te tienes que fijar qué unidades te dan para hacer las conversiones correspondientes. Ahora bien, también aquí noté también algunos detalles a la hora de hacer la conversión de centímetros a metros. ¿Me pueden decir 9 centímetros a cuántos metros equivale? 0.09 centímetros. Muy bien. 0.09 metros, ¿no? Porque ya lo convertiste a metros. Ahora, cuando tú sustituyes en tu fórmula, o lo pones como 0.09 o lo pasas a notación científica, ¿ok? O notación exponencial. Entonces, cuando lo pasas, porque hubo una persona que combinó las dos cosas, entonces ya no llegó a la respuesta, ¿no? Entonces, o lo pones como 0.09 o lo pasamos a notación exponencial, que es más fácil para la hora de hacer tus operaciones, y en notación exponencial sería 9 por 10 elevado a ¿qué exponente? A la 9. ¿Tú? ¿Es microcoulomb? No. Estoy pasando estos 0.09 metros. O sea, siguen siendo mis metros, pero ahora lo voy a poner en notación exponencial para que sea más sencillo. ¿Qué exponente queda aquí? Recuerda que en notación exponencial hay que correr el punto. Lo estamos corriendo 2 lugares. Entonces, ¿qué exponente quedaría aquí arriba? A la, si son 2 lugares, a la 2. Ajá, ¿positivo o negativo? A la positivo. Negativo. Acuérdate, ¿cuándo A la es menos positivo? 2, ¿no? Si es a la menos 2. ¿Cuándo es positivo? Cuando o sea, si fuera 900, por ejemplo, o sea, cuando son números enteros, a partir del 1, entonces es positivo. Son 900, 1000, 2000, 3000, ahí sí es positivo. Cuando es 0.0 y algo, o sea, después del punto, tu exponente tiene que ser negativo. ¿Okay? Sí, porque me voy a la izquierda, negativo. Correcto. Entonces, estoy pasando estos 0.09 metros, igual siguen estando, los estoy convirtiendo solamente a notación exponencial para que sea más sencillo a la hora de hacer mis operaciones y sustituir en mi fórmula. Ahora bien, ya tenemos que mi distancia es 9 por 10 a la menos 2 metros. Ahora vamos con las cargas. Las cargas no las puedes sustituir como 15 microcoulombs, sino que hay que hacer su conversión. Entonces aquí sería 15 por 10 a la menos 6 y mi carga 2 sería menos 5, ¿ok? Porque es negativa,
Menos 5 por 10 a la menos 6. Sustituimos en la fórmula que es tu constante por tu carga 1, por tu carga 2, con todo y signo, por la entre la distancia, que en este caso ya quedamos que la distancia es 9 por 10 a la menos 2. ¿Okay? Ya sustituí todos los valores en las unidades correspondientes. Coulombs, las cargas, metros, la distancia y pues mi constante, pues de esa no cambia, ¿no? Es newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora vamos a hacer las operaciones. ¿Ok? Entonces que me ayuden por ahí. Primero vamos a multiplicar esta parte. Vamos a multiplicar 9 por 15 por menos 5. ¿Cuánto les da? 675. 675. ¿Positivo o negativo? Menos 600. Menos 6. Menos 675. Perfecto. Ahora vamos con los exponentes. Por 10 elevado a qué exponente quedaría. Muy bien. A la menos 9 dice Juan. ¿Qué dicen los demás? A la menos 5 dice Alejandro. Menos 3. A la menos 3, ok. A mí me salió menos 3. Sí, es 9 menos 12 y 9 menos 12 nos da menos 3. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuánto te da 9 al cuadrado? 81. 81, muy bien. Y 10 a la menos 2 elevado al cuadrado nos queda por 10 elevado ¿a qué? Muy bien, Liliana. A Liliana no lo había notado. ¿Qué exponente nos queda? A la menos 4 nos dice Alejandro. ¿Qué dicen los demás a la menos 4? Acá, acuérdense, una potencia elevada a la otra, quedamos que los exponentes se multiplican, ¿no? Entonces, menos 2 por 2 nos queda a la menos 4. La menos 4. Entonces, aquí ya tengo 81 por 10 a la menos 4. Y vamos a dividir. Menos 675 entre 81, ¿cuánto les da? Menos 8.3333. 333. Y el Ya por exponente, ¿cuánto les da? Menos 1, dice Alejandro. A los demás, ¿qué les da? Chequen bien sus signos. Acuérdense, es menos 3, menos, y el de abajo va entre paréntesis porque es negativo. ¿Okay? Menos 7. Menos 7. No. Acá, menos 3, y este se convierte en menos por menos más. ¿Cuánto les da menos 3 más 4? 1. 1 positivo, ¿no? Positivo. Positivo. Se queda por 10 a la 1. Ahora 10 a la 1, pues es 10, ¿no? Ok, entonces tu respuesta final sería multiplicar 8.33 por 10. ¿Cuánto les da? 83.3. Menos 83.3 newtons. ¿Ok? Entonces, ya vimos el caso. Si te queda 10 a la 0, pues desaparece y solo te quedaba 8.33. Si te queda 10 a la 1, ¿ok? Es multiplicar 8.33 por 10 y ya te da tu respuesta. Ojo con eso porque lo van a usar, les va a aparecer algo del estilo en sus actividades. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok.
Ahora bien, vamos a otro tema. Ya dominan bastante el encontrar la fuerza. Ahora vamos a ver la parte de graficación, ¿ok? Para que nosotros podamos graficar, nosotros necesitamos tener un plano cartesiano, ¿ok? A esto le llamamos, esto que tenemos aquí es el plano cartesiano. Si se fijan, está formado por dos rectas, ¿no? Una recta, la horizontal, que le llamamos el eje X, y el vertical, que es al que le llamamos eje Y. Tenemos un origen, que es el punto donde se corta, el punto D que le pongo aquí 0,0, el puntito verde, ese es el origen, ¿ok? Respecto al eje X, del 0 a la derecha, los números son, las X son positivas, del 0 a la izquierda, las X son negativas. Ahora, en cuanto a Y, de 0 hacia arriba, Y es positivo, y de 0 hacia abajo, Y es negativo. Para que tú puedas encontrar un punto, bueno, también se forman aquí 4 espacios, ¿no? A cada uno de estos espacios se le llama cuadrante. Aquí donde está la letra B es el primer cuadrante, aquí donde tengo la letra A es el segundo cuadrante, aquí abajo es mi tercer cuadrante, este de acá donde tengo esta bolita, ¿no? Es mi tercer cuadrante, y luego este de por acá, este de aquí es mi cuarto cuadrante, ¿no? Esos son los cuadrantes. Para que yo pueda encontrar una coordenada, para que yo pueda encontrar un punto en uno de mis cuadrantes, tengo que tener una coordenada. La coordenada se le conoce como pareja ordenada. ¿Por qué pareja ordenada? Porque siempre el primer número que me den va a ser cómo me muevo en el eje X, y el segundo número siempre va a ser cómo me muevo en el eje Y, ¿ok? Por eso es una pareja ordenada, porque el orden no va a cambiar. Es cómo me muevo en X, cómo me muevo en Y, ¿ok? Entonces, dependiendo de las coordenadas, pues es donde va a quedar, en el cuadrante que va a quedar mi punto. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, aquí ya les puse. Si les pongo el punto 2,3, ¿ok? Me están diciendo que yo avance, partiendo de 0, avanzo hasta el 2 en X positivo, y luego avanzo menos 3 en Y. Como es menos 3, pues es hacia abajo. Aquí donde tengo mi punto, ese sería mi coordenada 2, menos 3. Si me dicen, por ejemplo, menos 5, menos 8, ¿ok? Aquí está mi punto. ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda porque es menos. Hacia la izquierda me voy hasta el menos 5, y luego de ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a subir o voy a bajar? Subir. Va a subir. ¿Subo? ¿Hasta el 8? Fíjense, estamos buscando menos 5, menos 8. Ah, menos Ah, 8. no, Baja. menos de abajo, ¿no? Baja. Bajar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya me pasé, pero bueno, te queda por acá abajo. Entonces, abajo sería menos 5, menos 8. Menos 8. Es importante respetar el orden, porque si yo te dijera menos 8, menos 5, o sea, sí te estoy dando el menos 8 y el menos 5, pero el lugar va a cambiar completamente, ¿ok? Porque aquí te dicen menos 8, ay, no tengo otro punto, no, bueno, aquí ya vieron que quedó acá abajo, ¿no? Si me diste menos 8, pues iría hasta el menos 8, y luego al menos 5, pues nos quedaría un poco más arriba. Entonces es otro número completamente. Entonces, no importa que te den, o sea, que sí los tengas, tienes que respetar el orden para que encuentres la coordenada, porque sí ambos tienen menos 5, menos 8, pero son puntos diferentes, no son iguales. ¿Ok? Asesor, entonces ahí el cuadrante saldría del lado negativo, donde están los números negativos. Y Este abajo. sería el tercer cuadrante. Y abajo. Y abajo, es correcto. Si te diera, por ejemplo, ¿qué les gusta? Menos 3,4. ¿Ok? Entonces, Hacia arriba. sería, me voy Al al menos lado 3, izquierdo y hacia arriba. y ya luego subo hasta el, Queda en el Dentro. segundo Al cuadrante. 4. y ahí queda mi coordenada segundo. menos 3,4. Si Ok. yo les dijera, por ejemplo, 5, menos 6. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde me voy a ir? Del lado derecho hacia En abajo. el cuarto A la cuadrante. derecha hasta el 5, y luego bajo hasta Abajo. el A la 6. menos 6. Y ahí quedaría. Exacto. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo graficar? No, esa no. No. Bueno, cómo localizar puntos más bien, porque ahorita vamos a ver cómo vamos a graficar.
Al final vamos a utilizar un programa para graficar, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan de dónde salen, o sea, cómo localizas tú tus coordenadas en un plano cartesiano. Ok, muy bien. Ahora bien, a ustedes, bueno, para que ustedes puedan graficar, les dan una ecuación, ok, aquí tienen una ecuación, por ejemplo, aquí yo les digo y igual a 54x, ok, o bueno, Q, que es calor, igual a 54T, que es el tiempo, ok. Entonces, bueno, pensando en esta de aquí arriba, y igual a 54x, para que yo pueda graficar esta ecuación, le tengo que dar valores a x, que son estos de aquí, es el eje x, para que cuando yo sustituya este valor acá, yo diga 54 por 10 me da 540. Entonces, esa respuesta que me da es la y sería mi coordenada, mi punto en y. Entonces, ya tendría mi coordenada 10,540. Si vale 30, sería 30 por 54, entonces me da 1620. Si vale 100, 100 por 54, 5400, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mi coordenada 10,540, 30,1620 y 100,5400. Para que yo pueda graficar esta ecuación, lo puedo hacer utilizando un programa. A mí me gusta utilizar Excel porque se me hace más sencillo. Hay también GeoGebra, donde tú le pones la ecuación y también te da la línea recta. El programa que ustedes quieran manejar, ese es el que, o sea, yo acepto cualquier programa, no hay ningún problema. Les voy a explicar cómo graficamos en Excel, para que vean que está bien sencillo. ¿Alguien de ustedes ya ha graficado en Excel? No. ¿No? No. No. Okay, bueno. Pero más o menos tengo noción. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar, fíjense. Tenemos aquí mi ecuación. Aquí les puse Q igual a 54T, donde T es el valor sería el eje X y Q sería el eje Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta ecuación de calor igual a 54T nos va a quedar en el primer cuadrante. ¿Ok? Porque el tiempo, como T es tiempo, no hay tiempos negativos, no hay menos 5 segundos, menos 8 segundos o menos 8 horas, ¿no? O sea, el tiempo siempre es positivo. Entonces, le voy a dar valores, en el caso de esta ecuación, le voy a dar valores positivos, porque el tiempo es positivo. Yo aquí le puse 5, 15, 25, yo le di valores diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Es poner la fórmula, esta fórmula 54T, ponerla aquí. ¿Cómo la vamos a poner? 56T. 56T, perdón. Seleccionas el valor, ¿no? Le pones más 56 por, y vas a seleccionar la celda que está junto a ella, por 5. A4. ¿Ok? Y ese A4 viene siendo La segunda celda. la segunda celda. Le das Enter y ya te da 280. ¿Qué hizo? Ok. Multiplicó 56 por 5. ¿Alguna duda acá? Profesora, No. al hacer eso, ¿tenemos que poner nuestro nombre para ver qué es nuestra gráfica? Sí, ya cuando la pongan. A ver, ahorita les explico. Entonces aquí lo ponemos, bueno, va de nuevo, ¿no? Entonces va a ser, es importante que le pongas el signo más porque si no, no te va a dar. Es más 56 por la celda de aquí al lado. Le das Enter. Ok, ya nos dio 280. Para no hacer de uno en uno, tú puedes arrastrar esta fórmula. Seleccionas aquí el cuadrito negro y aquí donde, se fijan aquí, se pone una cruz blanca, ¿no? Nos vamos aquí a la esquinita y se pone la cruz negra. Esa la arrastras hacia abajo. Y ya en automático ya te va aplicando la fórmula en cada una de las celdas. Ya que lo tienes, seleccionas esto que vas a graficar, te vas aquí arriba a la parte de insertar, le pones gráfica, ojo, no es de columnas, no es de barras, no es circular, es gráfica lineal la que necesitan hacer. Le das lineal, seleccionas cualquiera de las dos, a mí me gusta más esta de acá, ¿no? Para que me marque como los puntitos,
y ya y te queda tu gráfica, en donde aquí tiene el tiempo y tiene el calor. Me salen dos, ¿ok? La que yo estoy graficando es el calor, que es la roja. Entonces, la de aquí abajo, que siempre me va a salir, la puedo eliminar. ¿Cómo la elimino? Selecciono, ¿ok? Se fijan, quedan marcados los puntitos y le borro, ¿no? Le doy borrar y ya me quedó mi gráfica. Esta gráfica es la que van a copiar y van a pegar en su actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Encontrar la fórmula, ¿no? Para que te quede tu ecuación, y esa ecuación es la que les piden que se grafique. ¿Alguna duda? Yo, Alejandra. Asesora, ¿también va a querer que se haga la toma de la foto para ponerle en el trabajo como la actividad anterior? ¿Hacer captura de pantalla de estas gráficas y ponerlas? Sí. Sí, o sea, le das captura de pantalla y la pegas. O si la quieres hacer a mano, también la puedes hacer. O sea, que tú vayas sacando, que con la ecuación que tú tengas, vas poniéndole tus valores, o sea, saques tú tus coordenadas y ya tú grafiques. Lo quieres hacer en una libreta, pues lo puedes hacer también. O si no, pues lo haces aquí en Excel, ¿ok? Le das aquí, le das copiar. A ver, de hecho, esta no es captura de pantalla, aquí le puedes dar directo, seleccionas, copia, y ya nada más, y ya te vas a tu, a ver, déjame ya no. A Word. Te vas a tu Word. ¿Dónde está la presentación acá? Ok, te vas a tu Word y ya le das pegar. Ya te pega la gráfica. Muchas gracias, está bien. De nada. Ok, ¿alguna duda al respecto? No, es así. ¿Ya queda claro? No, ninguna duda. Me quedó claro. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Ok. Vamos con el siguiente tema. Este es de graficación, ya lo vimos. Funciones trigonométricas. ¿Ok? Las funciones trigonométricas son tres, se aplican para triángulos rectángulos. ¿Ok? Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Se fijan aquí en el que está acá arriba, ya se ve. ¿No? Tiene el ángulo de 90. Y tenemos tres lados. Estos tres lados tienen nombre. El que está enfrente del ángulo de 90 se le llama hipotenusa, o viene siendo el lado más largo del triángulo. Y los otros dos lados se le llaman catetos. ¿Okay? Cateto 1 y cateto 2. Ahora, dependiendo del ángulo que hables, por ejemplo, en esta figurita que les estoy mostrando aquí, el ángulo del que estoy hablando es el ángulo alfa, ¿ok? Que está acá abajo. Ahora, este ángulo alfa, el lado que está enfrente de él, a ver si insertamos una flechita. Cateto opuesto. Siempre se le va a llamar cateto opuesto, que es el que está enfrente de él, ¿ok? Ok. Y el otro, el que esté junto a él, se le va a llamar cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues es el que está enfrente del ángulo de 90. Si yo hablara, por ejemplo, en lugar de que yo hablara de este ángulo, yo hablara de este ángulo de acá, de este que está acá, ok, su cateto opuesto sería el verde. El verde. Y su cateto adyacente sería el anaranjado. Entonces, hay que fijarse de qué ángulo estás hablando para que tú sepas quién es el opuesto y quién es el adyacente. Okay. ¿Okay? Ahora bien, los voy a silenciar un momentito. ¿Okay? Y ya ahorita, bueno, ya me preguntan, activan su micrófono si necesitan preguntar. Ok. Ahora bien, tenemos tres funciones trigonométricas, ¿ok? Sen, que es la función seno, que esta es una definición que no va a cambiar nunca. El seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. El cos es la función coseno, ¿ok? El coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, ay, que ya me lo puse muy grande, la tangente, que es TG o TAN, ¿ok? TAN o TAG o TG, cualquiera de las dos, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cuando a ti te piden encontrar un ángulo de tu triángulo rectángulo, pues un ángulo ya sabemos que vale 90, pero no sabemos cuánto valen los otros dos ángulos. Entonces, para que tú lo puedas encontrar,
tienen que darte a fuerza dos lados, ya sea que te den la hipotenusa y el cateto opuesto, o el cateto opuesto y adyacente, o adyacente e hipotenusa. Te tienen que dar dos lados. Y dependiendo de los lados que te den, es la función que tú vas a usar para encontrar el ángulo, ya sea seno, coseno o tangente. ¿Ok? Estas formulitas, si las pueden copiar en su formulario, pues les va a servir más adelante, ¿no? Para poder resolver problemas. Entonces, bueno, ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice así, determina el ángulo alfa, ¿ok? Vamos a hablar ahora de este triangulito que tengo yo acá abajo, ¿ok? El ángulo alfa, ¿ok? Es este de aquí, donde los valores, la A vale 20, ¿ok? Aquí la A minúscula vale 20 y la B vale 8, ¿ok? Ahora bien, en base a los datos que me dan el lado A y el lado B, me pueden decir qué función trigonométrica de estas tres puedo utilizar para encontrar el ángulo, seno, coseno o tangente. Ok, vean, estoy hablando de este triángulo, vean dónde está el lado A, vean dónde está el lado B y vean dónde está el ángulo alfa, ¿ok? Estos dos que me están dando, ¿cuál de estas tres funciones me va a servir para encontrar el ángulo? ¿La función seno, la función coseno o la función Tangente. tangente? ¿Por qué tangente? Porque tenemos los valores del cateto adyacente y cateto opuesto. Perfecto, porque tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Tangente de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? En base a este, vean, ¿cuál es su cateto opuesto? ¿Qué lado sería? Sería el B, el 8. El 8. Vean aquí está el triángulo. No, es el 20. 20. Acuérdense que el cateto opuesto, quedamos que era el que estaba enfrente Enfrente. del ángulo, ¿no? Entonces, si estamos hallando este ángulo A, que es alfa, el que está enfrente es la letra A. Entonces, su cateto opuesto sería la A, que en este caso vale 20. 20. Entre cateto adyacente, que es la letra B, que sería 8. ¿Ok? ¿Cuánto les da 20 entre 8? 2.5. 2.5. 5. Muy bien. Ahora, para que tú puedas encontrar el ángulo, la función que vas a usar en tu calculadora, aquí sí necesito que tengan calculadora científica. La pueden descargar de internet o pueden, si tienen o si la tienen físicamente o también, creo que algunos teléfonos traen funciones inversas, ¿ok? Entonces dice tangente inversa de 2.5, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vas a encontrar? Si tienen calculadoras científicas, ¿ok? Aquí está la calculadora científica. Aquí tiene un valor que se llama shift, ¿ok? Y aquí en la calculadora dice sin de seno, cos de coseno y tan de tangente. Y arriba, no sé si lo alcancen a ver, tiene, bueno, dice seno a la menos 1, aquí arriba coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, que es lo que nosotros necesitamos para encontrar el ángulo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a apretar, acá está. Le vamos a apretar, bueno, en mi caso siempre le aprieto Shift, luego tangente, y me sale tangente a la menos 1. Aquí no me salió, pero ahorita le pongo Shift, tangente, ahí está. Me sale tangente a la menos 1 y le pongo de 2.5, ¿ok? Tangente a la menos 1 de 2.5, le doy igual y me sale cuánto mide el ángulo alfa que estoy buscando. En este caso me da 68.19. No. Ok, Me salió. entonces, chequen, a ver, revisen la calculadora que estén usando. No es lo mismo sacar tangente a sacar tangente inversa, ¿ok? Porque si tú le pones tangente de 2.5, te va a dar 0.043 y no, es la inversa. Es shift tangente inversa de 2.5, ¿ok? Te tiene que dar 68.19. Chequen sus calculadoras. ¿A quién ya le dio? Alicia ya le dio, ¿ok?
¿Alguien más ya le dio? Sí, a mí ya me... Ya me dio. Ya vieron cómo se saca entonces. Sí. Sí. Muy bien. Ahora, si por ejemplo, bueno, aquí ya vieron, ¿no? Vamos a hacer este otro, ¿no? Ahora les digo, aquí tengo mi triángulo, ¿no? Sigue siendo el mismo. Y voy a encontrar el ángulo alfa, pero ahora me dan como datos la letra B y la letra C. ¿Me pueden decir qué función trigonométrica de estas tres usaría para encontrar cuánto vale alfa? El cateto adyacente. ¿Es sen? El seno. Me dan la B y la C. ¿Ok? Acuérdense que estamos en función del ángulo alfa. ¿La B qué cateto es? Está acá. La B es 15, ¿no? Ajá, ¿pero qué cateto es? ¿Es un cateto opuesto? No, el opuesto es el que está enfrente. Es adyacente. Es el adyacente. Adyacente. Y la C es la hipotenusa. Entonces, si me dan cateto adyacente e hipotenusa, como Coseno. dice, ajá, Alejandro, Lisette, Es un sería coseno. el Es un coseno. Vamos a sacar el coseno. Exacto, esto sería coseno ¿de cuánto? ¿Cuánto va arriba y cuánto va abajo? 15, Arriba va 50, ¿no? 15 y abajo va 50. Ajá, arriba va 15 porque es el cateto opuesto que vale 15. Entra la hipotenusa que vale 50. 50. 15 entre 50, ¿cuánto nos da? 0.3. 0.3. 3. Entonces voy a hallar coseno inverso de 0.3. ¿Cuánto les da? 0.3. 0.99. ¿Cuánto? Según a mí me da 0.99. Sí, ¿le A sacaste mí también me da 0.99 también. ¿le sacaron función inversa? Ah, Acuérdense que es inversa, a la -1. bueno, entonces, coseno. Ok, a Juan le da 72.54. 72.54. Muy bien. ¿A quién más ya le dio eso? 72.5423. Perfecto, ya les dio. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Los ángulos siempre nos dan números más grandes, no dan decimales. O sea, no dan 0 punto y algo. Cuando te da 0 punto y algo es que estás sacando la función coseno, seno, tangente. Si saca la inversa, te quedan más grandes. Entonces hay que fijarse qué datos nos dan para saber qué función aplicas. Ok, hagas tu división y de lo que te dé le saca la función inversa. Muy bien, ya les dio todo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? No, todo. Ahora bien, vamos a ver digamos que tenemos aquí un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, ¿no? Entonces me dicen que el lado A mide 10, es decir, que cada lado mide 10. Si tú quieres encontrar cuánto mide el ángulo alfa, ¿ok? En un triángulo, cuando tú trazas una línea perpendicular del vértice que está aquí donde está el vértice beta, ¿ok? El ángulo, una línea perpendicular de ahí hacia abajo, lo que hace en automático es que me divide el lado de aquí abajo en 2 partes iguales. Entonces, si mide 10, quiere decir que cada pedacito mide 5, ¿no? 5 aquí y 5 acá. Se forman 2 triángulos rectángulos exactamente iguales. Entonces, el valor de A, en este caso, yo tendría que esta A vale 10 y este pedacito que está acá abajo, al que le llamo B, vale 5. Entonces, ¿qué función trigonométrica usaría para encontrar cuánto vale alfa? Me dan A y me dan este pedacito de abajo que se llama B. Ok, Alejandro me dice tangente. ¿Qué me están dando? Hipotenusa y ¿qué otra cosa? Acuérdense, esta es la A
y este pedacito de abajito es la... Sería seno, le están dando hipotenusa y cateto opuesto. Ok, ¿cuál sería el cateto? Pues es que no sé si identifican. El lado B, a ver. A ver. El cateto opuesto no es la A. No, ya, es que, bueno, ya sé que están viendo. Es que tiene que ver el triángulo que se forma, a ver si me deja dar esto vueltas. El triángulo que se forma es este, Del otro lado. ¿ok? Puede ser este de aquí, donde este es alfa, o puede estar al revés. Entonces, bueno, pensemos que es este de aquí, ¿ok? ¿Qué nos están dando? La A, que es la hipotenusa, y Bien. Y la el B, cateto que es el opuesto. cateto Cateto opuesto. opuesto. Entonces, ¿qué función sería? El seno. Seno. Seno, cateto. No, perdón. No, es que es en base al ángulo alfa. Sería el tangente, ¿no, maestra? No, a ver, espérame, es que ya me quedé, me fui con la cinta. El ángulo que me están pidiendo encontrar, a ver, insertar, déjame. Una flechita, necesito una flechita para mostrarles. Ahí está. El ángulo que me están pidiendo encontrar, ahí está, es este de aquí. Ya va a ser más fácil mostrarles. Ok. El ángulo que me están pidiendo encontrar es este ángulo acá, que es el ángulo alfa. Me están dando A, que quedamos que es hipotenusa, y la B, que es este pedazo de acá, este pedazo de aquí, en base a este, ¿qué lado es? ¿Cateto opuesto o adyacente? Sería cateto adyacente. 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 Ok, entonces me dan adyacente, me dan hipotenusa, ¿qué función trigonométrica voy a usar? Coseno. Coseno. Muy bien. Coseno. Ok, entonces el coseno de alfa será igual a ¿cuánto? Cateto adyacente, ¿que vale cuánto? 5. 5, ok, entre 10. Entre 10. 5 entre Entre 10, 10. ¿cuánto nos da? 0.5. 0.5, por lo tanto, el coseno inverso de 0.5, ¿cuánto les da? 60. 60. 60. Entonces, quiere decir que el ángulo alfa mide 60 grados en ambos lados, ¿no? Entonces, nada más es fijarse qué datos te dan para que tú identificar qué ángulo te piden, qué datos te dan y en base a ese ángulo, qué función trigonométrica vas a utilizar. Ahora, esto que vimos aquí de funciones trigonométricas solo aplica para triángulos rectángulos, ¿ok? Si tenemos un triángulo escaleno, un triángulo diferente, que no sea rectángulo, no podemos aplicar estas funciones trigonométricas para hallar los ángulos, ¿ok? O los lados. Bueno, para los lados usamos Pitágoras, ¿no? Pero bueno, en este caso aplicamos la ley de seno. La ley de seno se aplica para triángulos acutángulos o triángulos isósceles o triángulos diferentes a triángulos rectángulos, ¿ok? ¿Qué dice la ley de seno? Se fijan aquí, dice, se fijan que tenemos 3 letras, ¿no? El lado se le llama lado A y el ángulo que está enfrente del lado A se le llama ángulo alfa. A ver, déjenme insertar acá para que yo les pueda mostrar, ¿no? ¿Dando la luz? Ok, tengo el lado A y el ángulo que está enfrente del lado A es el ángulo alfa. Luego tengo el lado B y el ángulo que está enfrente de él es el ángulo beta. Y tengo el lado C y el ángulo que está enfrente de él es el ángulo teta. Entonces, ¿qué dice la ley de seno? El seno del ángulo alfa entre su lado opuesto, que es el lado A, te va a dar lo mismo que el seno de beta entre el lado B a su lado opuesto y es igual al seno de teta entre el lado C. Entonces, ¿qué te tienen que dar de datos? Te tendrían que dar dos lados y un ángulo y pedirte el tercer ángulo. O te pueden dar 2 lados, un ángulo y pedirte el segundo ángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que vean cómo lo podemos aplicar.
nos dicen aquí, tenemos este triángulo, ¿no? Entonces te dicen, el lado A mide 30, ¿ok? Me dan el lado A que mide 30. El lado B mide 65 metros y el ángulo B mide 40. Entonces, me están dando y me piden hallar cuánto mide el ángulo A. Entonces, la función que utilizaría sería esta. Seno de A entre el lado A es igual a seno de B entre el lado B. Se fijan que es el ángulo y su lado opuesto. El ángulo A y su lado opuesto. Entonces, para encontrar cuánto mide el ángulo A, que es lo que me están pidiendo encontrar, tendría yo que despejar la fórmula. Quedamos que la vez pasada, para despejar, tendría yo que quitar esta A que está acá abajo. Esta A está dividiendo al seno. ¿Cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Multiplicando. ¿Ok? Entonces, nos quedaría seno de A es igual a A por seno de B entre B. ¿Ok? Vamos a sustituir los datos. Mi A quedamos que vale 30. Por el seno de B, el ángulo B mide 40. Entre el lado B mide 65. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En este caso sería 30 por, ¿me pueden decir, buscar en su calculadora cuánto mide el seno de 40? Solo la función seno, ¿eh? No seno inverso, sino seno. Sen de 40, ¿cuánto les da? No sé si estoy bien, pero me sale 19.28. 19.28, le aplicaste la función inversa. No, seno, directito. A mí me salió 0.6427876. 0.6427. Vamos a usar 4 decimales después del punto. ¿Ok? Entonces va a ser 30 por el seno de 0.34 entre 65. ¿Ok? Entonces, aquí ¿cuánto les da? No sé cuál. Vamos por partes. ¿Cuánto les da 30 por 0.6427? Me dio 19.281. El de arriba, 30, acá. 19.281. Ok, entre 65. ¿Cuánto da? 29.6630. 0.2966. Ok. Ahora sí, ¿cuánto vale el seno inverso de 0.2966? Porque como quiero hallar el ángulo, pues ahora hay que hallarle la función inversa. $17.2535. Ok, 17.25. Vamos a decir, ¿no? Grados. Okay. Entonces, el ángulo vale 17.25. Ya encontré cuánto vale mi ángulo A. Ok. Entonces, mi ángulo A vale 17, mi ángulo B vale 40. ¿Y podríamos hallar cuánto vale mi ángulo C? ¿Alguien se acuerda cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. 180 grados, correcto. Entonces, si ya conozco cuánto mide A y cuánto mide B, ¿cuánto me diría el ángulo C? $122.75, dice Alejandro. Ok, entonces sería 180 menos mi ángulo menos 40 y menos 17.25 menos 40. Ay. 17.25. En la cuestión de ángulo solo vamos a usar 2 decimales. Nos da 122, ¿qué me dijeron? 75. 122.75. 122.75. ¿Okay? Ya tengo cuánto mide el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el lado A, el lado B, y me faltaría encontrar cuánto mide el lado C. ¿Ok?
Ahora, para encontrar cuánto mide el lado C, aplicaría la ley de coseno, ¿ok? ¿Cuándo aplicamos la ley de coseno? Cuando nos dan como datos dos lados de un triángulo y el lado comprendido entre esos dos lados. Por ejemplo, si nos dan cuánto mide C y cuánto mide A y nos dan el ángulo beta, el que está en medio de los dos, o nos dan el ángulo B y el lado B, perdón, y el lado C y el ángulo A. O nos pueden dar el lado A, el lado B y el ángulo teta, ¿ok? Entonces, dependiendo de los lados que nos den, pues es la fórmula que vamos a usar. Si se fijan aquí, la fórmula, ay, que se ve un poco borrosa, ¿no? Pero ¿qué te dice la fórmula? Te dice, el lado A, que es el que te piden hallar, es igual a los otros dos lados, el lado B, el lado C, ambos elevados al cuadrado, menos 2 por B por C por el coseno del ángulo que te están dando. Siempre y cuando el ángulo que te están dando, si se fijan en la primera fórmula, si vemos el triángulo, el lado B y el lado C, el ángulo que me tendrían que dar, pues el que está en medio de esos dos es el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, si te dan dos lados y el ángulo el ángulo que está en medio de ellos dos, vamos a usar la ley de coseno para hallar el tercer lado. Vamos a ver un ejemplo, aquí mismo, ¿no? Entonces, aquí ya nos habían dado el lado A que mide 30, el lado B que mide 65, no sabemos cuánto mide el lado C, pero nosotros ya encontramos cuánto mide el ángulo C. ¿Cuánto medía el ángulo C? 122.75. 75. El ángulo C medía 122.75. Ya lo encontramos. Entonces, vamos a encontrar por ley de coseno cuánto mide el lado C. Entonces va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 multiplico A por B por el coseno de C. Esta es la fórmula que me va a servir. ¿Se fijan? El ángulo corresponde al lado que me piden. ¿Ok? Y los otros dos lados que nos dan, ¿no? Como dato. Entonces vamos a sustituir nuestros valores. Es 30, 65 y 122.25, ¿no? Entonces sería 30 al cuadrado más 65 al cuadrado menos 2 por 30 por 65 por el coseno de 122.75. 75. Ay, me comí Se comió el 122. me comí el coseno. Ahí está. 122.75. No sé Otra vez. Quiere. A ver, coseno de 122.75. Ok, entonces vamos por partes para que no nos vayamos a confundir, porque normalmente aquí es donde viene la confusión a la hora de hacer las operaciones. Me ayuden por ahí. ¿Cuánto les da 30 al cuadrado? 60. No. 900. Digo 90. 30 por 30. 30 por No. 30. 900. 900. Muy bien. Más, ¿cuánto da 65 al cuadrado? 4,225. Ok, menos. Ok, vamos a multiplicar primero. 2 por 30 por 65, ¿cuánto les da? Eso. 3,900. 3,900. Ahora voy a sacar cuánto da el coseno de 122.75. Menos 0.5409. Okay. Por aquí, sigo teniendo mi 900 más mi 4,225. Vamos a multiplicar estos dos de acá. Aquí tengo menos 3,900 por menos 0. Acá. Por menos 0.
.5499. Se fijan que aquí voy a tener menos, por el menos que me quedó acá adentro se va a convertir en positivo. ¿Cuánto les da eso? 2000. 144.61. 61. Ahora sí, sumamos 900 más 4225 más los 2000. 7,269.61. A ver, 3,900 por 0.5409. A mí me da 2,109.51. ¿Pueden verificar la multiplicación de esta por esta? Sí, sí es correcto lo que usted dijo, es lo que a mí me salió también. 2,109.51. Ok. Ojo a la hora de hay que verificar siempre, por eso le digo, siempre hay que verificar las operaciones. Ok, ahora sí, a eso le vamos a sumar 4,225 más 900. ¿Cuánto les da? Ok, me dice Alejandro 7,234.51. Y como lo que quieres hallar es el valor de C, pero no de C cuadrado, entonces a esto hay que sacarle la raíz cuadrada. La raíz de eso, ¿cuánto les da? $85.0559. Entonces, 85.05. Eso es lo que me diría el lado C. Okay, entonces, nada más les pido que aquí está el asunto, ¿no? Cuando sea el coseno del ángulo, pones cuánto te da el coseno. Si te da positivo, pues ya quedaría aquí menos, ¿no? Porque es menos 3,000 por esto positivo, menos por más te da menos. Pero si te queda negativo, por el negativo que tiene aquí la fórmula, se convierte en positivo. Entonces, tengan cuidado con ese detalle, nada más a la hora de hacer su operación. Asesora, una pregunta. Dime. Por favor, antes de que pasemos a otro punto. ¿Quiere que nada más se tomen 2 decimales en esta raíz cuadrada o quiere que cuando se arrojen más de estos dos, se tomen, ¿cuántos quiere que se tomen? ¿4 decimales? Porque No, hace rato sí, 4 decimales. En cuanto a funciones trigonométricas, o sea, cuando sacas coseno, seno, tangente, 4 decimales, porque son números muy pequeños. Ajá. Pero ya cuando te dé tu respuesta, aquí con 2 decimales está bien. Porque lo que importa es el número entero, como lo había dicho la vez pasada, ¿no? Ajá. Sí, porque Quedar aquí te va a quedar punto, depende del número de decimales, ¿no? Punto 1, Está- punto 3, punto 5, pero el entero no te cambia. Porque siempre tengo dudas sobre eso, pero Ajá. ya como mencionó la vez pasada que son los enteros lo que importan y no los decimales, Ujú. bueno, sí importan, pero en realidad es más el entero, que sea Ujú. correcto lo que estoy sacando. Ok, sí, Gracias. de nada. Muy bien. Bueno, ahí viene otra historia. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Ahora vamos a ver esto en función de vectores. Digamos que nos dan, ya aquí ya no, nos dan estas, aquí tenemos 2 cargas, ¿no? Ah, esta carga era acá, la moví. Ok, tenemos un protón, 2 electrones situados de la manera como se muestran acá. Aquí se nos forman un triángulo. Ok, ahora bien, cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva, ok, signos diferentes o cargas diferentes, ¿qué va a haber entre ellas? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción, ¿no? Cuando una es negativa y la otra positiva, se van a atraer, quiere decir que van a tender a juntarse. Cuando las dos son iguales, ya sea las dos positivas o las dos negativas, lo que va a haber entre ellas va a ser repulsión, ¿ok? Ahora bien, si nosotros vemos esta que tengo aquí, esta estrellita es negativa,
y esta de acá arriba es positiva. Entre ellas va a haber una atracción. Al haber una atracción, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta fuerza que tiene aquí, ¿ok? Que es un vector y es una fuerza, lo que va a hacer es que, el protón se va a ir hacia, el positivo se va a ir hacia donde está el negativo y esto va a hacer que se cambie de cuadrante, ¿ok? De estar aquí va a pasar acá abajo, es decir, del primer cuadrante se va a cambiar al tercer cuadrante y así quedaría mi nueva fuerza. Ahora bien, que es mi fuerza AB, ¿no? De A a B. Ahora, de mi fuerza A mi fuerza C, bueno, mi C es esta de aquí abajo, ¿ok? También como son diferentes signos, lo que va a haber es atracción. ¿Qué va a pasar? Que esta positiva la va a traer la negativa y va a hacer que se cambie de cuadrante, ¿ok? Y me va a quedar algo así. Entonces, mis vectores que se forman ya no van a estar en el primer cuadrante, sino van a quedar en el tercer cuadrante. A ustedes en el ejercicio les piden que grafiquen las fuerzas que hay entre, bueno, les dan un triángulo y les dicen, grafícame las fuerzas, ¿ok? Yo lo que necesito no es que no es que encuentren coordenadas o encuentren una ecuación, lo que necesito es el bosquejo de la gráfica, ¿ok? Es decir, ver cómo se mueven las fuerzas y en qué cuadrante quedan, ¿ok? En este caso, pues yo necesitaría que me hicieran esta gráfica, esta de acá abajo, ¿no? Que me pongan el plano cartesiano y me pongan cómo se mueven las fuerzas según si son positivas o negativas. Y entre ellas, pues ya se va a formar una fuerza resultante y se nos forma un triangulito. ¿Ok? Ahora aquí, porque aquí ya me dan, ¿no? Mi fuerza AB mide menos 25 newtons. Mi fuerza AC mide menos 80 newtons. Este es un ejemplo que yo les doy. Y el ángulo A, ¿ok? En este caso, el ángulo A me dicen que mide 45 grados. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahorita creo que tengo otra figura allá adelante. Este ángulo mide 45. Pero, ¿qué pasa si estas fuerzas se mueven al tercer cuadrante? El ángulo ya no va a medir 45, sino va a dar toda la vuelta hasta acá. De aquí a acá, ¿cuánto mide cuánto se mueve o qué ángulo es? De aquí hasta acá. 180 grados. 180, más el pedacito que se movió acá, ¿no? Que ese es el ángulo que vamos a usar para encontrar la fuerza resultante. O sea, me dicen, te doy la fuerza AC, te doy la fuerza AB y te doy el ángulo comprendido entre ellos, ¿ok? Y te pido que encuentres la fuerza resultante. Entonces, ¿qué ley aplicaría? ¿La ley de seno o la ley de coseno? Con lo que acabamos de ver. ¿Es la de coseno porque va a ser negativo? No porque es negativo, porque les daban, ¿se acuerdan que les dije? Cuando les den como datos dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, entonces va a ser ley de coseno el que van a aplicar. Entonces yo les estoy dando la fuerza AC, la fuerza AB y el ángulo que está entre esos dos. Entonces, y les pido hallar el tercer lado, ¿no? Les doy dos lados, el ángulo entre ellos y el tercer lado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí en las formas, ley de coseno. ¿no? Entonces, la ley de coseno es la que me va a servir para encontrar la fuerza resultante entre estas dos fuerzas. Pero el ángulo que voy a usar no va a ser el de 45 grados, sino voy a usar el ángulo que se formó al moverse mis fuerzas, al tercer cuadrante, que sería 45 más 180. Ajá. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Esta parte ya entendieron el movimiento de fuerzas y que se cambia de cuadrante. Ahora vamos a encontrar la fuerza resultante, ¿ok? Tenemos mi fuerza AB, ¿le cambié los valores? No, ¿verdad? Menos 25 y menos 80. Mi fuerza AB vale menos 25, mi fuerza AC vale menos 80 y el ángulo que voy a usar es 45 más 180 porque dio toda la vuelta, ¿ok? Entonces mi ángulo quedaría como 225. 125 grados. 125 grados. Y ya eso es lo que sustituyo en mi fórmula. En este caso, bueno, pensando en que mi triángulo es este, ¿ok? Si se fijan, ya se cambió al tercer cuadrante. Mi lado A es mi fuerza AB. Mi lado C es mi fuerza, mi lado A, aquí en este triángulo, es al que yo le llamo fuerza AC, ¿no? De A a C.
O sea, de aquí lo pasé acá, nada más que le cambié el triangulito para que ustedes lo vieran. El lado C es mi fuerza AB, ¿ok? Entonces, en este caso, mi A sería menos 80 al cuadrado. Ojo, cuando ustedes sustituyan sus valores en su fórmula, hay que incluir los signos que tengan las fuerzas que te den. Si es positivo, se lo pones, si es negativo, lo pones. Ahora aquí más mi otro lado, que es menos 25 elevado al cuadrado. Menos 2 por, con todo, las fuerzas van con todo y signo. Menos 80 por menos 25 por el coseno de 225. ¿Ok? Sustituí los valores en mi fórmula. Ahora sí, que me ayuden. ¿Cuánto les da menos 80 al cuadrado? Menos 6,400. Menos 6,400. ¿Sí les queda a los demás? Menos. Acuérdense que el menos también está elevando al cuadrado. ¿Cuánto te da menos por menos? Nada más. Nada más. No, porque aquí el menos 80 es menos 80 por menos 80. Déjenme colocar rápido. Es menos 80. 6,400, perdón. Ajá. Ojo con eso, porque si no, va a dar otro valor. Aquí te queda positivo, 6,400. Ahora, menos 25 al cuadrado, ¿cuánto les da? 625. 625, muy bien. Ahora vamos a multiplicar el signo, ¿ok? Menos por menos te da más y más por menos te da menos. Entonces nos va a quedar menos aquí. ¿Y cuánto les da? 2 por 80 por 25. $4,000. ¿Cuánto? 4,000. 4,000 cerrado. Sí. Ok. ¿Y cuánto les da coseno de 225? Muy bien, Elizabeth, Francisca. 4,000 ya les da, ok. ¿Y el coseno de 225? Si no estoy equivocada, es menos 7,71. Ok. Menos 0,771 con el menos acá, ¿no? Entonces, de nuevamente, aquí tienes un cambio de signo. Es menos por menos se convierte en más. Entonces, que multipliquen. ¿Cuánto les da 4,000 por 0,771? $2,828.4. 2,828.4. Sí. Ok. Eso le da a los demás. Recuerden que hay que ir checando porque luego se nos van ahí. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Sumamos todos esos tres y ¿cuánto les da? Muy bien. 9,853. 53.4. Ok. Perfecto. Irma, Liliana también les da. ¿Le sacamos raíz cuadrada a eso? 99.26. No. Entonces, mi fuerza resultante entre mi fuerza AC y mi fuerza AB sería de 99.26 newtons. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Pues nada, asesora, nada más con la práctica. Tenemos que seguir practicando Sí. como la anterior. Ahora sí que vamos a seguir con eso. Sí, poco a poquito, ¿no? Lo importante es que van haciendo las cuentas. Ahora bien,
Si me dicen que yo ahora encuentre cuánto mide el ángulo A, ok, sabíamos que el lado A mide 30, el lado B mide 65, mi ángulo B medía 40, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos anteriormente? Y habíamos encontrado cuánto, y ya sabemos cuánto mide el lado C, que es este que acabo de hallar, que es 99. No, el lado C, pero de esta anterior, de este problema. ¿Se acuerdan que era el lado A 30, el lado B 65? Encontré mi lado C 85.05. Estoy retomando este acá. Mi lado C medía 85.05. Ahora me piden cuánto mide el ángulo C, que era el ángulo C, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar la ley de seno. Sería seno de B entre B, que es lo que conozco, y seno de C, que no conozco el ángulo C, pero ya sé cuánto mide el lado C. Entonces despejamos el seno de C, esta C que está acá abajo está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda la fórmula así y sustituimos valores, ¿no? La C nos da 85.05 por el seno del ángulo, que en este caso es 40, entre la B que mide 65. Ok, entonces vamos a poner 85.05 por, ¿cuánto les da el seno de 40? Bueno, aquí ya me lo escribieron. No. 0.642. 0.642, un decimal más. 78. 6427. A mí me salió 0.642787. Ok, sí. 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 Nada más acuérdense, aquí vamos a manejar 4 para que no haya problema. Entre 65, multipliquen 85.05 por 64.27. Vamos a hacerlo paso a paso para que cuando revisen no vayan a decir, ¿y de dónde salió ese valor? 5.466. 5.466. Acá. Ok, entre 65. 84.9448. A ver. 0.94. 84.094. 84.0923. A ver, algo no hice bien, espérame. Es seno de 40. Que aquí no nos va a dar el valor. 0.64 por mi lado C que mide 85.05 me da 54. Acá es 54.66. Es punto. Porque si no, no nos iba a dar entre 65. Ahora sí. Es que le tiene que dar 0 y siempre 0 punto y algo, porque si te quedan números enteros no vas a poderlo sacar. 0.8409. Ahora sí. ¿Cuánto les da el seno inverso de esa función? $57.2352. Entonces, el ángulo que se forma sería de 57.23. Ok, pues ya vieron cómo aplicar, cuándo aplica ley de seno, cuándo aplica ley de coseno. Ok. Y bueno, ya te queda tu fuerza resultante, donde el ángulo sería de 57.23, pero el ángulo es el que queda acá, ¿no? Es este de aquí, de la resultante. Ok. Bueno, ahora sí, ¿ya empezaron a resolver sus actividades integradoras? Ya. Ok. ¿Alguna duda? Pues ahorita no, pero ya cuando estoy haciendo la actividad todas. Ok. En la primera, o sea, te dicen, te dan tu triángulo, te piden allá las fuerzas. Yo se las di directo, ustedes no las tienen que calcular, ¿ok? Importante,
a la hora de calcular fuerzas, hay que hacer conversión de distancia, que no se les vaya a olvidar. Sus multiplicaciones, hay que fijarse. Y con esas dos fuerzas, que es la base, porque si tienes malas fuerzas, pues ya no te va a salir bien la resultante que te están pidiendo. ¿Ok? Entonces hay que fijarse a la hora de hacer sus operaciones. Con ley de coseno, encuentras la fuerza, y con ley de seno encuentras el ángulo, que es lo que te piden hallar en la actividad número 3. 3. ¿Ok? Hay otra manera de hacerlo por vectores, pero eso se los explico en la otra sesión, y ya ustedes deciden cuál les gusta más. Si surge una duda, ya le estaremos mandando mensaje. Sí, claro, por el mensajero de plataforma. Y pues bueno, sí, perdón. Para que nos haga favor de ayudarnos un poquito. Sí, claro que sí. Saben que para eso estamos aquí. Recursos de apoyo, pues ya les compartí en el foro de novedades unos recursos, ¿ok? Y estos son otros recursos diferentes que se los voy a mandar por el foro Aprendiendo para que lo chequen. Notación científica, teorema de Pitágoras, cómo graficas, funciones trigonométricas, que son los temas que acabamos de ver y que les van a servir para poder aplicar en sus actividades integradoras. Importante, pues estar pendiente del foro de novedades, dudas que tengan, me mandan mensaje por el mensajero o la pueden escribir en el foro Aprendiendo, igual y en el foro lo ponen y es la misma duda que tienen varios, y entonces ahí lo resolvemos. No se les olvide, todavía hay quien me está mandando su archivo, cómo lo nombran, cómo lo guardan, y ahí son puntos menos, nombran el archivo de manera correcta. Traten de no esperar hasta el domingo, porque corremos el riesgo de que cierre plataforma y no alcancen a subirlo. Participen en el foro Aprendiendo, revisen siempre la rúbrica. Les encargo en la parte de las preguntas, les piden que al menos es media cuartilla, entonces investiguen en internet, ¿ok? Ok. Para poder responder sus preguntas, y recuerden siempre poner referencias, ¿ok? Si donde les haya servido para poder responder las preguntas, hay que incluir las referencias para que no incurran en plagio. Bueno, ya les dije, ¿no? Que ya terminé de calificar, ya pueden revisar su portafolio de evidencia para ver si no hay alguna observación o algo que les haya yo comentado respecto a que no haya yo podido abrir el archivo, o que salga la calificación y no la retroalimentación, o viceversa. Me mandan mensaje para que lo resolvamos lo antes posible. Recuerden que tienen 72 horas una vez que cierre la plataforma, es decir, si alguien no pudo hacer su actividad integradora por algún motivo de la semana pasada, tienen hasta hoy para poder solicitar la extensión, junto con la explicación de por qué no pudieron resolver su actividad integradora. Y bueno, viene un receso académico muy merecido para todos, después de un año de trabajo bastante duro, ¿no? Y pesado para todos. Vamos a entrar en receso académico a partir del día domingo. Van a tener 3 semanas de receso y volvemos a trabajar el día 9 de enero. Que el 9 de enero empezamos con la semana número 3. No se cierra la plataforma queda abierta. Si ustedes quieren ir revisando sus recursos y ir adelantando sus actividades, o sea, lo pueden hacer, nada más que no les van a permitir subir las actividades. Pero bueno, si ustedes quieren aprovechar el tiempo para ir adelantando, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque la plataforma no se cierra. ¿Ok? Entonces, pues no sé, ¿alguna duda que tengan más al respecto? A lo mejor el viernes que ya... Yo sí tengo una dudita por ahí. Sí, dime. Digo, da pena, pero bueno, yo no subí mi actividad número 2. Mándame mensajito por el mensajero de plataforma, porque necesito que quede registrada la solicitud, ¿ok? ¿Sí? Ok. Y por ejemplo, y si yo le mando el mensajito, no sé, hoy, ¿cuánto tiempo me daría para subir mi actividad? Siempre doy 48 horas. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Nada, asesora, muchas gracias. ¿No? Muy bien, pues bueno, nos veremos nuevamente el viernes. Traten de adelantar para que si hay alguna duda ya el viernes sea más específico, ¿no? Que lleguen a tener alguna duda para poder hacer sus actividades.
Si las terminan también, pues las pueden ir subiendo para que yo vaya calificando, voy retroalimentando, traten de incluir procedimiento para que yo identifique exactamente cuáles son las fallas. En las actividades anteriores hubieron detallitos que, bueno, se les fui comentando para que ustedes los identifiquen y ya no vuelvan a pasar en estas actividades, porque seguimos trabajando con los mismos tipos, ¿no? Las operaciones aritméticas, las conversiones, entonces, para ir reforzando esa parte. Y bueno, nada más rápidamente, a ver si tengo aquí los que participaron. Tengo a Alejandra Rosalino, Francisca Ávila, Julia Serrano, Leticia Rojas, Nayeli Silva, Lisette Ponce, Maribel, ¿cómo te apellidas? Maribel Martínez. Ok, gracias. Maribel Martínez, Irma Carranza, Alejandro Trejo, Juan Ruiz, Julio Trejo, Liliana Bello. ¿Alguien más que me haga falta que haya participado y no lo esté anotando? Marta Gabriela Olvera, profesora. Marta. Olvera. Ya no ubiqué. Ok. Bueno. Ok. Entonces, todavía no les subo sus aportaciones. Prometo que esta semana se las subo, a ver si ya el viernes ya las tiene listas. Ya llevamos 3 sesiones, ¿ok? Para que ya ustedes vayan viendo su avance y no nos atrasemos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación activa. De verdad que me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y nos vemos el viernes, 7 de la noche. ¿Ok? Les mando la liga mañana y en un ratito les subo la grabación del día de hoy para que si hay algún detalle o algo que quieran revisar, pues lo puedan revisar. Que tengan una excelente semana. Nos vemos prontito. Que descansen. Buenas noches, gracias. Bye, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.